Momento de recibir a este invitado al cual anunciamos en el inicio del programa, también antes de la pausa, para hablar un tema que nos toca a todos, un tema muy pero muy sensible, que creo que lo más responsable es poder hablarlo con profesionales. Para esto recibo vía telefónica al señor Diego De Grati, él es psicólogo, le doy la bienvenida. Diego, ¿cómo te va, querido? Buenos días, Darío, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos cómo estás? Todo bien acá, tomando unos matecitos y pensando un poquito de la temática por la cual me convocaste. Una temática muy delicada, ¿no? Yo ante todo te quiero agradecer tu tiempo. Sabemos que desde temprano vos estás ocupado y te has hecho estos minutos para poder hablar con nosotros y con toda la provincia y con todo el mundo, si se quiere, para la gente que nos está escuchando, porque es un tema creo que es global y que tiene que ver con la violencia. Vos ayer en una publicación que realizaste preguntabas entonces hasta cuándo, ¿no es cierto? ¿Qué crees que nos pasa como sociedad? Mira, me parece que los tiempos que corren no son fáciles. La lectura siempre tiene que ser un poco más amplia del momento donde uno está. Me parece que uno tiene que hacer una retrospectiva al último tiempo, y cuando hablo del último tiempo no es tan solo el año pandémico que pasó y que aún seguimos, sino de una serie de situaciones que hace que la sociedad esté en un momento de una frustración muy elevada y que el margen de tolerancia prácticamente es mínimo, y que cualquier situación viene bien para expresar un hecho de violencia puntualmente. Bien, cuando vos te referís al contexto, entonces te referís a que es, si se quiere, algo generacional, porque corríamos un poquito de lado la pandemia que ya se viene arrastrando hace un año, ¿no es cierto? ¿Es generacional esto, se puede decir, o va por otro lado? Más que generacional, me parece es pensar un poco como lo charlamos anoche, Darío, cuando te comunicaste conmigo, que el ser humano nace con un quantum de energía y ese quantum de energía está vinculado a la agresividad. O sea, me parece que en el desarrollo de la crianza de una persona, esa energía denominada como agresividad va a tener distintos carriles que la sociedad te permite que sean más sanos para expresarlo, por decirlo de un modo, y otros no tanto. El tema es que justamente cómo eso va sucediendo en las personas, y cuando se fracasa, la agresividad directa hacia otras personas es mucho más directa. Hay menos control. O sea, en el estadio de los adolescentes justamente carece de muchos recursos psíquicos para poder dominar gran parte de lo que es la agresividad constitutiva, y por eso se tiende a que la época de la adolescencia tenga un sentido más de impulsividad que el resto de las etapas etarias. Esto no incluye, las personas grandes también tienen sus hechos de agresividad, pero capaz mucho más marcado en la gente más joven y adolescentes puntualmente. Bien, ¿esto se puede trabajar para modificarlo? Dentro de la adolescencia hablamos, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Me parece que no tan solo es como una cuestión, puede ser el trabajo individual, que puede generar una terapia, y no tan solo una terapia, te soy sincero. Me parece que en la adolescencia hay carriles donde la agresividad puede aportar, y mucho. Por ejemplo, en la parte deportiva, más vale que uno puede ver a chicos o deportistas que tienen como ese empuje, esa garra. Generalmente en el fútbol se lo denomina a veces juego, como una forma metafórica de hablarlo, y eso tiene que ver con la potencia y esa agresividad puesta al servicio de un hecho colectivo, como puede ser un deporte de fútbol, básquet o rugby, inclusive en el tenis, que sea un poco individual, pero ahí hay una cuestión derivada de forma aceptable socialmente, la agresividad. También los recursos artísticos como la música, la escultura, la pintura, dan salida simbólica muy efectiva con respecto a la agresividad. Y también claramente la terapia permite que las personas, los adolescentes, puedan cuestionarse un poco de esa energía tan vital que se tiene, o impulsiva por momentos, para darle un sentido que no sea el de agredirse o agredir a otros puntualmente. Bien, a ver, entonces sería como para que yo lo entienda también, ¿no? Sería un poco poder canalizar, digamos, de alguna manera, si se quiere, positiva o socialmente aceptada, a toda esa energía que termina convirtiéndose o que termina manifestándose de una forma violenta hacia el otro, digamos.
Disculpame, Diego, pero te escucho un poco entrecortado y no terminé de escuchar bien la idea. El hecho de esto que vos mencionás, que la agresividad está, ¿sí? Y se manifiesta de alguna manera. Yo lo que entendí de esto es poder ponerlo, si se quiere, al servicio de esto que vos mencionabas, ¿no es cierto? Un deporte, una actividad artística, de alguna manera poder canalizarla hacia algo positivo. Exactamente, lo que pasa que es un poco esto cuando uno... Pensá lo siguiente, la agresividad es una energía que todos tenemos. Naturalmente, si sacamos la sociedad y la cultura que nos da cobijo, el ser humano fue y es un animal Claro. evolucionado, y no sé hasta qué punto evolucionado el resto de los animales, pero esa agresividad está a modo de defensa, o en lo cual ha necesitado para cazar, para sus servicios en relación a la realización sexual también. Uh-huh. Me parece que todas estas cuestiones son propias, y lo que ha hecho la cultura y lo social fue justamente que estas cuestiones agresivas empiecen a ser más mínimas en las manifestaciones. Más vale que no todos los sujetos, las personas, adquieren la posibilidad de poder tener carriles más aceptados socialmente para drenar esta cuota de agresividad. Pero claramente, si, no sé, un chico realiza un deporte durante toda su adolescencia, justamente le va a dar un espacio socialmente aceptado donde va a poder expresar esa energía, que seguramente también va a sacar un rédito deportivo, porque va a poner toda su energía en empujar para obtener una victoria, por ejemplo, o brindarse a los entrenamientos más fuertemente. Lo mismo ocurre en lo que tiene que ver con la parte artística. Una persona que empieza a tocar un instrumento, la necesidad de poner la energía en relación al aprendizaje, a focalizar en el aprendizaje, también va a drenar parte de esa agresividad y va a ser mucho más positiva y redituable para la persona que lo practique, claramente. ¿Qué podemos hacer nosotros los adultos, como padres, como comunicadores o como clase política dirigente para poder cambiar esto? Porque claramente yo, según lo que escucho, es algo que está, que no va a desaparecer, y que de hecho es simplemente buscarle la vuelta para que esa energía, esa agresividad se convierta en algo positivo. ¿Qué se puede hacer, al menos los más grandes, ¿no es cierto? ¿Qué podemos hacer por los jóvenes? Mira, hay una novela clásica que es El extraño del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y creo que es la fantasía de poder extirpar esa cuestión negativa o mala o agresiva que tiene el ser humano. Uno como padre o como madre o como educador difícilmente pueda cercenar en el desarrollo de un chico o de una chica esta parte. Lo que sí puede hacer, y tal vez es el motivo fundamental que tenemos los adultos como responsables de guiar cierto camino a los más jóvenes, es poder brindarles las herramientas necesarias para que ellos puedan tomarlas y empezar a hacer algo con su propio destino, con su propia agresividad, con lo que desean, con lo que quieren. Uh-huh. Yo creo que siempre, si tenemos una sociedad violenta, sea por múltiples factores, pero uno no puede escapar a la responsabilidad que también ha sido parte de esa situación. Totalmente, sí. En lo cual mi hijo va a heredar el mundo que yo le estoy construyendo. Más vale que yo no tengo la posibilidad de influir en millones de personas para que cambien, pero sin embargo tratar que él tenga las herramientas más adecuadas para enfrentar su propio mundo, que Uh-huh. ahí está un poco capaz lo que vos mencionaste, que hay una generación de diferencias. Mi adolescencia prácticamente no tiene nada que ver con la adolescencia que comienza a caminar, a transitar mi hijo. Justamente yo en este año empecé a dedicarme un poco a la escritura que tiene que ver con las adolescencias, y lo que he notado en estos últimos 20 años, que el cambio en la adolescencia ha sido muy vertiginoso. Es muy tan vertiginoso que las comparaciones entre generaciones realmente cada vez son más marcadas. Totalmente, sí. Capaz la generación del 90, de la adolescencia de los 90, la cual me incluyo, tenía cierta similitud y muy cercana a la adolescencia de los 80.
pero ya la generación del 2000 empieza a haber una brecha. Yo creo que tiene que ver esencialmente con la tecnología, con este nuevo mundo que estamos transitando ya hace un tiempo, que se lo denomina como hipermodernidad o neomodernidad, y en lo cual ha cambiado muchos códigos, se enfrentan a otras cuestiones. Y esto no significa que la adolescencia uno fue mejor que las adolescencias actuales. Son totalmente distintas y diferentes. Sí, totalmente. La capacidad de poder aprender de la misma es lo que nos va a permitir unas herramientas y una mejor formación e información para enfrentar el mundo adulto, que algo que corresponde tanto a la adolescencia actual como a las anteriores, es que el adolescente ve el mundo del adulto como hostil, aburrido, sin sentido, con una carga de responsabilidades casi obligatorias que son totalmente incontraproducentes para uno. Entonces me parece que en todas estas cuestiones, uno como padre, como madre, como educador, en la medida que favorezca la posibilidad de los espacios, sean recreativos, como deportivos o artísticos, e inclusive mucho a través de la palabra. Eso te iba a preguntar, hablar, ¿no es cierto? El poder hablarlo. Exactamente, me parece que es fundamental sentarse a hablar con nuestros hijos, no importa que sean de 15, 16, 18 o 20 años o 22 años, también con el de 6. Que eso sería también un cambio total en la cultura, esto que vos mencionabas, ¿no? Quizá la generación del 90 se parece a la del 80, y en esto también, con que el padre no hablaba mucho con el hijo, venía el chirlo, hay como esto un poquito de que antes mi viejo me miraba y yo ya entendía todo, y hoy quizá los chicos preguntan un poco más, y está buenísimo poder hablarlo, ¿no? La palabra es el medio, ¿no? Bueno, algo que ha cambiado bastante en el terreno de la perspectiva de la psicología en su generalidad es justamente empezar a tener una vinculación con la palabra y la expresión mucho más cercana. Inclusive esta cuestión de poder empezar a pensar las vinculaciones emocionales, los sentimientos, de poder ponerle palabras, algo que antiguamente no se daba. Como decís, capaz de las generaciones, y previa a la nuestra, sí, tal cual. Previa a las adolescentes, realmente los adultos que han sido criados en los años 60, 50, 70, realmente han tenido una crianza muy dura, muy rígida, donde esta cuestión que muchas veces uno escuchaba a un padre o a un abuelo, bueno, mi papá me pegaba y acá estoy, salí bien. Claro. Y eso hubiera sido la solución. Realmente han sido sobrevivientes de una crianza muy estricta, con una dureza muy fuerte, y que muchos de esos padres, por suerte, por distintos motivos, han logrado torcer esa historicidad y han cambiado el golpe por la palabra, han cambiado el insulto por el aliento. Entonces todo eso lleva a que las generaciones que han venido después se hayan conectado desde otro lugar con la forma de criar. Yo creo que el resultado mío es el resultado de los aciertos y errores de mis padres. Claro, tal cual. Lo mejor, uno no pasa a criticarlo, yo la verdad, ellos siempre rescato lo mejor, y hoy en día que tengo la posibilidad de aún tenerlos y poder hablar con ellos, siempre me terminan dando otra enseñanza, y está bueno que eso siga ocurriendo, por más que uno tenga ya 44 años y se siente que puede aprender un poco más de los padres. Y me parece que ahí también tiene que ver con esta cuestión del respeto por, entre comillas, la ancianidad, para no decir viejo, pero realmente en las culturas milenarias siempre la figura del anciano representaba la sabiduría, y esto se había perdido, y se ha perdido por una cuestión de que ahora la vejez está mal vista porque una cuestión de estética, ¿entendés? Entonces ya la vejez aparece como algo negativo, más que puede ser algo de la posibilidad de brindarnos mucho de la experiencia. Esto no quiere decir que tengamos que hacer 100% caso, sino que esa información poder procesarla y aplicarla a la actualidad, porque lo que nos ocurre hoy en esta hipermodernidad, que ha cambiado tanto los códigos, capaz nuestros adultos mayores y algunos padres que no son tan grandes en edad, pero sí en la forma de pensamiento, claro, o de proceder, no terminan de vincularse con lo que es la hipermodernidad, y eso crea una brecha generacional mucho más marcada entre unos y otros, y lamentablemente, como toda brecha, termina generando sus consecuencias también. No es gratuita tampoco esa brecha. Claro. A ver, por ahí esto es como raro lo que voy a decir, ¿no? Pero quizá el que está escuchando en la casa dice, pero están hablando con un psicólogo, una persona que se preparó en el tema,
simplemente para que me diga que tenemos que hablar con los chicos, ¿no es cierto? Es como, es reaprender, ¿no? Reaprender esto que nosotros creímos que sabíamos, decir, bueno, volver a las bases, la palabra, el hombre como un animal social, con la necesidad de comunicarse, de relacionarse. En términos sencillos, entonces, es un poco esto, Diego, ¿no es cierto? Poder volver a hablar y conectar con los jóvenes. Mirá, la palabra, hay como, por decirlo, como dos movimientos. Una es la pasividad y otra cosa es la actividad. Cuando uno habla, tiene que pasar del sujeto activo, que es el decir. Yo te digo, yo te cuento. La pasividad del hablar es tirar solamente palabras al aire. ¿Entendés? Y me parece que en ese cambio de posición te responsabiliza de lo que vos estás diciendo. Hay una publicidad muy vieja, lo que tiene YouTube es que te permite encontrarte con estas publicidades que por lo menos para mí me han sido muy interesantes poder verlas. Después hay que ver cómo esta lectura es tomada por las personas, en la cual era una publicidad del Consejo justamente Nacional Publicitario. Era un pequeño chico que estaba como jugando y rompe algo y se escucha el padre empezar a retarlo de una manera agresiva muy fuerte. Y en un momento el chico tenía un cassette en la cabeza, sale el cassette, lo da vuelta y sigue grabando eso. Y en esto, la responsabilidad del decir, de la palabra, implica ser consciente de qué estamos diciéndole a nuestros hijos. Claro. Y no tan solo a nuestros hijos, diciéndole al otro, decirle a nuestra pareja, a nuestros amigos, inclusive al lejano, al que no tenemos ningún tipo de vínculo. ¿De qué lugar le decimos algo? Y queremos que nos escuchen, se lo vamos a decir en un buen tono, en un buen modo. Porque si yo hablo a los gritos, si yo insulto, ahí no hay una palabra que pueda transmitir algo de lo simbólico, por decir un modo, una información para poder entablar un diálogo. Si yo en la palabra la envuelvo de agresividad, el otro va a escuchar agresividad, va a escuchar el grito, va a escuchar el insulto. Claro. Y ahí la palabra hablada carece de la fuerza que necesita para que los chicos y todos en general podamos hacer algo distinto. Es ponerla en la posición responsable de qué te estoy diciendo y me hago responsable de lo que te estoy diciendo. Claro. Porque un te amo dicho responsablemente impacta en el sujeto de un modo único, ¿no? Como también decir una barbaridad también impacta en un hijo. Si vas a, perdón la expresión, pero si un padre le dice a un hijo, sos un pelotudo, sí. Eso marca. El pibe se lo va a creer, y ahí también capaz no hay una palabra pasiva, sino está dicho con intencionalidad, y eso marca bastante. Totalmente. Y ahí uno cree y nace y se desarrolla pensando que es uno un pelotudo. Y tiene que luchar contra eso, cuando capaz, en realidad el pelotudo capaz fue el padre que lo dijo, y no el chico que lo recibió. Y también la escucha, ¿no, Diego? ¿Qué opinas vos respecto a la escucha? ¿Qué nivel tenemos? ¿Cómo estamos con eso? Porque todos hablamos. A mí me llama la atención, yo de formación soy locutor, ¿no es cierto? Y a nosotros nos enseñan a hablar, y incluso hasta como Perdón, Darío, pero te pierdo, hay momentos como no te escucho. Te decía que incluso la escucha, ¿no? A mí me han formado para poder hablar, soy locutor, ¿sí? Y hoy... tengamos en cuenta que se dice, che, mirá qué bien que habla, qué bueno que podés hablar en público. Pero nadie presta atención, o no sé qué pensás vos, este es un juicio mío, ¿no? De que no se enseña a escuchar muchas veces. Bueno, vos sos psicólogo, pero tuviste que ¿no? Pero en general, el grueso de la gente no nos preparan para escuchar. No sé qué opinás vos de esto. Mira, me parece que el acierto está, Darío, en que yo solamente puedo comenzar a hablar responsablemente cuando comienzo a escuchar. Pero se hace esto, no pero no se acostumbra, o vos no estás de acuerdo en esto. Yo creo que... No, yo creo que sí, es como capaz también es cierto que hay como una corriente a la cual no comparto para nada, que vos tenés que decir todo lo que sentís. Como sí. Una cuestión de catarsis y que eso va a ayudar. No. Vos vas a poder decir en tanto en cuando aprendas a escuchar. Si vos aprendés a escuchar, seguramente vas a saber cómo responder. Pero es verdad lo que vos señalás. Yo creo que muchas veces se hace mucho hincapié, de hecho lo estamos hablando nosotros justamente, en la posibilidad del decir, de la palabra, pero también es tan importante
la escucha, la recepción que yo tengo del otro. Por eso te digo, es como ese juego entre cómo yo aprendo a escucharme y a escuchar, me permite también hablar y decir, y en qué momento realmente responder y en qué momento no responder. Porque me parece también en esto que te permite la escucha es dirigir la palabra cuando es oportuna y no malgastar la palabra por el hecho de hay que hablar o hay que decir las cosas, porque leí un libro de autoayuda que te dice que tenés que decir todo lo que vos sentís y pensás y no importa lo que el otro te pueda decir. No pasa por ahí. Claro. No pasa por una catarsis impulsiva de decir palabras para sentirse realizado y que uno está evolucionando dentro de su ego. No, eso es totalmente una irresponsabilidad y una falta de empatía, primero para Claro. el otro que nos escucha, y uno agresivamente tal vez piensa que está diciendo algo que es muy importante y no lo es. Me parece que la escucha anticipa lo que yo puedo llegar a decir del otro. Bien, estamos hablando con Diego De Grati, a quien queremos agradecerle, por supuesto, este tiempo, esta información, esta otra mirada que tiene respecto a la violencia. Muchas veces los medios de comunicación, y me hago responsable de esto, cometemos el error de decir los jóvenes son violentos, los jóvenes se pelearon, los jóvenes esto, los jóvenes lo otro, ¿dónde están los padres?, etcétera, etcétera. Y con lo que estamos hablando podemos sacar, primero, que acá hay una responsabilidad compartida, una responsabilidad, y yo al menos siempre la responsabilidad la tiro para arriba, ¿no es cierto? Tu hijo es, y vos mismo lo dijiste, ¿no es cierto? Con aciertos y con errores vos sos todo aquello que te enseñaron tus viejos, todo lo que aquello que viviste con tus viejos, ¿no? Me gustaría una reflexión final, Diego, sobre esta situación de violencia y qué podemos hacer los medios, de qué manera comunicar este tipo de casos, porque yo considero, al igual que vos, que hay que hablarlos, pero hay que hablarlos desde un lugar, primero desde la responsabilidad y segundo desde la empatía. ¿Cuál es la reflexión final que nos brinda sobre este tema? Mira, yo creo que en grandes rasgos o en una generalidad tenemos que pensar como dos niveles de participación en lo que tiene que ver con la agresividad. Uno, con los responsables que tienen que ver con el desarrollo o el funcionamiento de una sociedad, los políticos y la justicia, esencialmente. Me parece que si la justicia y los políticos no son personas de palabra, no son palabras de escucha, seguramente lo que van a hacer es generar mentira, agresión, y van a generar una sociedad violenta. Por ende, la otra parte, que somos los miembros de la sociedad, por más que uno pueda defender o distanciarse de esa violencia, de esa agresividad, lamentablemente gran parte de la sociedad va a estar sumergida en ese hecho, y seguramente que las conductas más fluidas que uno va a poder encontrar son hechos de violencia. Y me parece que nosotros, los políticos son la representación, al igual que la justicia, de una sociedad. Uno no puede decir que no tiene nada que ver, que no los votó o no tengo nada que ver ni con A, ni con B, ni con C. No tiene nada que ver. Uno es parte de esa sociedad y si uno quiere modificar tiene que hacer la responsabilidad de cómo empezar a escuchar a los más chicos, cómo poder empezar a hacerse responsable como adulto que uno es, con todo lo que implica eso, lidiar con una realidad que muchas veces es frustrante para todos. Si para un adulto es frustrante, imagínense para un adolescente. Totalmente. Y eso basta recordar que todos fuimos adolescentes en algún momento y nos vimos frustrados por un montón de circunstancias. Entonces me parece que en la medida que podamos escuchar y hablar, pensar juntos, buscar otras formas de consenso, buscar un bienestar mayor, seguramente que la agresividad va a tener otros carriles mucho más productivos para una sociedad. E inclusive podemos llegar hasta evitar un montón de circunstancias que son terriblemente desagradables, también que nos causa mucha tristeza. Diego, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras. Vamos a estar en contacto porque me encanta hablar estos temas en profundidad y sacar un aprendizaje de todo esto en cada una de las charlas. Un abrazo gigante y nuevamente muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Darío, por tenerme en cuenta. Te mando un abrazo grande y gracias para todos aquellos que han parado la oreja tan temprano y que capaz un poco de reflexión a la mañana permite también comenzar el día desde otro lugar. Muchas gracias para todos y un abrazo grande a esta ciudad que amo tanto, que es Río Grande. Nos vemos pronto, un abrazo. Hablábamos con Diego De Grati, psicólogo, y queríamos tratar este tema. Le dedicamos un tiempito considerable porque consideramos precisamente que la violencia es algo que nos atraviesa como sociedad
y que es bueno hablarlo. Y precisamente el aprendizaje fue eso, comenzar a hablar las cosas que no se hablaban, prestar atención a la escucha que tenemos y hacernos responsables de que lo que pasa en esta sociedad precisamente es por aquellas acciones, esas pequeñas acciones que nosotros hacemos todos los días a lo largo de nuestras vidas.